Nada. Bueno, lo primero, a ver. ¿Estamos? Voy. Bueno, lo primero, en primer lugar, pedir disculpas por el retraso. Estamos todavía haciéndonos al ayuntamiento y a sus protocolos y, bueno, pues la Junta se nos ha alargado bastante de tiempo. A partir de ahora las convocaremos con un plazo mayor para poder tener 3 horas para debatir, como hemos estado haciendo hoy. Lo siento, no volverá a suceder. Sobre las cuestiones que hemos debatido y que hemos aprobado hoy en la Junta. En primer lugar, destacar y señalar que estamos todavía en el proceso de llegar, de tomar posesión, de hacer evaluación de lo que tenemos y de proponer las medidas adecuadas y necesarias para ir transformándolo poco a poco. Entonces, estamos en el proceso de reestructuración de acuerdo con los objetivos que nos habíamos planteado en el programa, que tenían que ver con el adelgazamiento de la estructura administrativa del ayuntamiento y con la reducción de las capas directivas, que muchas de ellas, en muchos casos, estaban infladas. Ese proceso nos va a llevar algo de tiempo porque se trata de hacer de la estructura del ayuntamiento una estructura más racional y más eficiente y, por tanto, nos vamos a tomar todavía 1 o 2 semanas más para terminar de cerrarla, porque además este proceso de adelgazamiento de la estructura del ayuntamiento queremos que sea también consensuado y trabajado con el resto de los grupos políticos. Por lo tanto, la estructura final no está todavía cerrada, estamos trabajando en ella y la contaremos y la terminaremos de cerrar, como digo, en las próximas 2 semanas. Hay algunos ceses y nombramientos que han sido ya realizados en esta primera Junta. La mayor parte, bueno, todos los ceses, de hecho, son por petición propia de las personas interesadas. Se darán cuenta en el boletín. Y lo que sí, el primer nombramiento importante que hemos hecho es el nombramiento de la nueva Coordinadora General de Recursos Humanos, cuyo nombre es Francisca Segado Álvarez, que se incorporará muy pronto ya al equipo de gobierno y que tendrá una función relevante en la gestión de esta coordinación de recursos humanos. En segundo lugar, se han concedido diversas medallas al mérito profesional a policías de los cuerpos municipal y nacional, medallas que serán además entregadas el día 24, que es el Día de la Policía Municipal, en la que haremos un acto que todavía estamos terminando de cerrar, en el que probablemente esté la alcaldesa y el concejal de seguridad. En tercer lugar, se va a producir ya, no es un acuerdo de la Junta, sí un decreto de la alcaldesa que se producirá a lo largo de hoy, el nombre de la próxima concejala de Cultura y Deportes, cuyo nombre es Celia Mayer. Es una persona del equipo, una concejala del equipo, que hasta ahora se estaba encargando solo de una parte de distrito. Es una licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, que ha tenido una larga trayectoria profesional en la gestión de equipos y proyectos vinculados a la cultura y la intervención social. Celia, como el resto de las áreas, pero en su caso, teniendo en cuenta la situación sobrevenida en la que se ha incorporado, tendrá a lo largo de esta semana y de la próxima probablemente el tiempo para terminar de preparar y de perfilar su proyecto y su equipo y de presentarlo como el resto de las áreas en un plazo no más largo de 2 semanas. Y en cuarto lugar, reincidir en lo que ayer explicó la alcaldesa Manuela Carmena, en la renuncia al palco de autoridades que tenía reservado el ayuntamiento. Es una renuncia que supondrá un ahorro en el Teatro Real, es una renuncia que supondrá un ahorro, calculamos, de unos 100.000 euros que serán utilizados en la mejora de las instalaciones del teatro y en procesos y dispositivos de democratización de la cultura en los barrios y en los distritos de Madrid.
Y estos son los acuerdos a los que ha llegado hoy la Junta de Gobierno. No me dejo ninguno porque son pocos. El resto de las discusiones, pues como os podéis imaginar, dado que estamos recién llegados, pues son muchas cosas las que tenemos encima de la mesa, pero que antes de comunicarlas de forma oficial tienen que ser debatidas y trabajadas con mayor profundidad para que sean rigurosas y para que las decisiones sean positivas y sean eficientes, y por lo tanto las iremos comunicando cada jueves, o espero que antes, para que puedan ser comunicadas al resto de la ciudadanía. Así que por mi parte no hay más acuerdos que comunicar. Cuando queráis empezamos las preguntas. Hola, buenos días. Aquí, al fondo. Bueno, quería preguntarle dos cosas. Dentro de esa forma que ustedes tienen de entender la libertad de expresión, le querría preguntar por los hechos de la Capilla de la Complutense y si usted se habría atrevido a hacer lo mismo, por ejemplo, en una mezquita y gritando proclamas contra Alá. Y sobre la otra pregunta, Alfon tiene que cumplir 4 años de prisión, como hemos visto. Ha contado en todo momento con el apoyo de varios concejales de su equipo, como Nacho Murgui, Jorge García Castaño o Romy Arce. Le pregunto si siguen dando su apoyo a Alfon, si piensan que ha sido el cabeza de turco de eso que ustedes llaman, una vez más repito, libertad de expresión. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, como ustedes saben, pero vuelvo a explicar, se trató de una protesta pacífica en favor de la laicidad en las instituciones públicas, en particular las universitarias, en la que entendíamos que los espacios universitarios tendrían que ser utilizados para cuestiones académicas y no ligadas a ninguna confesión religiosa. En ese sentido, no se planteaba la cuestión de otras confesiones religiosas, porque lo que se encontraba y se sigue encontrando en la institución universitaria de la Complutense, en la Facultad de Políticas y Economía, era una capilla católica y no de ninguna otra confesión. Por eso allí tenía sentido la protesta, porque no era una protesta contra la religión ni contra ninguna religión en particular, ni la católica ni ninguna otra, sino contra el uso del espacio público en un estado confesional para cuestiones que no tenían que ver con las cuestiones académicas, sino con las confesiones religiosas. En relación a Alfon, bueno, este ayuntamiento no puede ni debe, no tiene competencias sobre el suceso de Alfon, por tanto no tiene sentido valorarlas, no hay nada que este ayuntamiento pueda hacer, sencillamente resaltar que bueno, algo ha tenido que suceder en Madrid para que una persona a la que se le acusa de esos cargos suscite a su alrededor una ola de apoyo y de solidaridad vecinal tan grande como la que ha sucedido. El ayuntamiento no valora en sí la sentencia, para eso están los cauces judiciales que siguen su propio curso y no es competencia de este ayuntamiento valorarlas, sino señalar sencillamente que esa solidaridad y ese apoyo se ha producido, que los vecinos y las vecinas del distrito de Vallecas han estado ahí para apoyar a Alfon y que algo tendría que hacernos pensar que esa ola se haya producido de esa manera. Hola, buenos días, portavoz. Aquí al fondo también. Yo tengo dos preguntas para usted. La primera, hemos visto que ya han comenzado las obras en Madrid Río para construir un centro comercial que creo que va a tener unos 130.000 metros cuadrados. Creo que la alcaldesa en campaña electoral dijo que paralizaría esas obras. La pregunta es ¿qué van a hacer? ¿Las van a paralizar? ¿Van a hacer modificar de alguna manera el proyecto o van a dejar que siga adelante y que abra las puertas en 2017? La segunda pregunta, volviendo al tema de los tuits, la oposición sigue pidiendo el acta de Guillermo Zapata. Además, la policía y la fiscalía están viendo a ver si sus tuits podrían ser constitutivos de algún delito. También hay denuncia por parte de Manos Libres para Pablo Soto. Y además también tenemos a Jorge García Castaño, que también ha escrito algunos tuits que, bueno, por lo menos parece que incitan a la violencia. La pregunta es, ¿ninguno de los tres va a dejar el acta de concejal? ¿Soto y García Castaño tampoco van a dimitir de sus cargos? ¿Qué harán en el caso de ser imputados? Gracias. Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, como se pueden imaginar, nosotros
llegamos a un ayuntamiento que tenía ya en marcha diversos contratos y proyectos que no ha decidido esta administración, sino la anterior. Una administración responsable como la que nosotros queremos hacer no es una administración que llega y hace tabula rasa, sino que llega, evalúa, diagnostica y en función de lo que hay y de lo que puede hacer, toma decisiones. Estamos todavía en esa primera fase de diagnóstico y de evaluación. Hay muchas cosas que suceden y que aún no sabemos que suceden y que vamos descubriendo tanto en las áreas como en los distritos cada día, pero bueno, llevamos 3 días y medio en los despachos de los distritos y de las áreas y por lo tanto estamos todavía recabando la información antes de tomar las decisiones. Por lo tanto, por ahora no hay ninguna decisión tomada al respecto, más allá de esta fase, este momento de evaluación. Con respecto a la segunda pregunta, como ya explicó el propio Guillermo Zapata en una rueda de prensa aquí, como creo que ha explicado también Manuela en diversas ocasiones a lo largo de esta semana, su dimisión como concejal de Cultura tenía que ver con que entendíamos que aquellos tuits lamentables, ofensivos y dolorosos por los que tanto Guillermo como Manuela como el resto del equipo se ha pedido disculpas, hemos pedido disculpas por si pudieran haber ofendido a alguien, esos tuits que se enmarcaban en un contexto concreto, que era el debate y la reflexión sobre cuáles eran los límites del humor y de la libertad de expresión, podían afectar, porque implicaban una determinada visión de la cultura, podían afectar a su trabajo y a su proyecto dentro del área de cultura. Eso era lo que explicaba que Guillermo Zapata dimitiera como concejal de Cultura. Porque no se trataba de una cuestión de opiniones políticas, no es que él estuviera expresando a través de esos chistes tan poco defendibles, no es que estuviera expresando sus opiniones políticas, es que estaba debatiendo sobre cuáles eran los límites del humor. Por lo tanto, como no son expresiones políticas, ni las suyas, ni las de Pablo Soto, ni las de Jorge García Castaño, que también señalabas, sino que son un mal uso de las redes sociales para hacer bromas sobre las que no se deben hacer bromas, pues entendemos que no afectan de ninguna manera a su tarea, porque no tendría ningún sentido, que ni tendría ninguna cabida ni en la lista de Ahora Madrid, ni en la candidatura, ni en este ayuntamiento, que se mantuvieran personas que tuvieran opiniones políticas xenófobas, racistas o antisemitas. Como no lo son, no hay razón para que tengan que dimitir de sus cargos. En cuanto a la querella de Manos Limpias, bueno, nos gustaría poder leerla más allá de la prensa para poder evaluarla. No hemos tenido ocasión de evaluarla de forma rigurosa porque, ya digo, nos hemos enterado de ella solo a través de la prensa. Manos Limpias tiene una larga trayectoria en querellas y denuncias, desde los Lunis hasta Pablo Soto, pasando por muchos otros colectivos y personas. Es perfectamente legítimo que lo hagan, es también legítimo que los cauces judiciales sigan su proceso de forma independiente y el ayuntamiento no las valora, que la justicia haga lo que tenga que hacer y en función de las decisiones judiciales que se tomen, nosotros tomaremos las nuestras. Buenos días. Yo quería preguntar a ver si nos podrían dar un avance de cómo se va a reducir la estructura de gobierno, aunque en 2 semanas se determine, pero pues si nos pueden decir en cuántos se van a reducir. Y luego preguntarle si creen desde Ahora Madrid que Manuela Carmena ha infringido su código ético al mantenerla en su cargo. Vale, sobre la... A ver, me quedaba pensando en la segunda. ¿Me has dicho la primera? La primera, si nos puede... Los cargos. Los cargos. Sí, perdón. Sí, la reducción o el adelgazamiento de la estructura del ayuntamiento tiene que ver con la fusión de estructuras directivas que creemos muchas de ellas son innecesarias. Son innecesarias en el sentido de que pueden sencillamente desaparecer o en otros casos pueden ser ocupadas por funcionarios de carrera que tienen una enorme experiencia para llevar a cabo esas tareas. Tiene que ver también en ese sentido con la reducción del número de asesores y de eventuales, de personal eventual contratado, alguno del cual es necesario en la medida en la que implican en casos concretos hay una cierta necesidad de confianza política o de afinidad política, digamos, pero en la mayor parte de ellos entendemos que son puestos que pueden ser perfectamente cubiertos por personal del propio ayuntamiento, del cuerpo. Además, estaremos interesados en que además sean cubiertos por funcionarios municipales y no de otras administraciones. Pero como digo, estamos trabajando en ello. Dentro de poco, no creo que sea más de 2 semanas, tendremos la estructura cerrada, que será una estructura más eficiente, más racional y ocupada en su gran mayoría por personas, por personas de cuerpos del ayuntamiento.
Y con respecto a la segunda, Manuela Carmena tiene el mismo código ético que los demás, que es un código que el resto de los concejales y de las personas que participan en Ahora Madrid, que es un código ético que firmamos antes de la campaña, antes de comenzar la campaña y antes de llegar al ayuntamiento, que es un código ético que hace referencia a las imputaciones relacionadas con la corrupción política. La corrupción, el mal uso de los recursos públicos, que no es el caso ni en mi caso particular, ni en el caso de Guillermo Zapata, ni en el caso de Pablo Soto. Por eso no hay ningún incumplimiento del código ético, porque el código ético se refiere a la corrupción. Claro, en el caso de que esas personas fueran xenófobas o racistas o machistas, que no es el caso ni de Guillermo Zapata ni de Pablo Soto, porque, como decía antes, no se trataba, la polémica no tenía que ver con la expresión de sus posiciones políticas, sino con un mal uso y un mal entendimiento tanto de las redes sociales como del humor. No es que Pablo Soto ni Guillermo Zapata sean xenófobos o sean antisemitas, sino que han hecho un mal uso del humor y de las redes sociales. No te entiendo. Bueno, como me digáis. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Te quiero hacer dos preguntas. Por un lado, del famoso acto de la capilla Somos Aguas. Quiero preguntarle si, por supuesto, ya que no en el fondo, si se arrepiente o habría hecho de alguna otra forma distinta, si habría cambiado un poco la forma de la protesta, si la habría hecho quizás más intelectual y menos teatral, si fueron cosas de la edad, si habría cambiado algo ahora mismo de cómo realizó aquella protesta. Y por otro lado, quería preguntarle si, ya que Pablo Iglesias dijo ayer que no se plantea confluir con Izquierda Unida para las generales, si le recomendaría que tomar el ejemplo de la candidatura de Ahora Madrid, donde se han sabido saltar las siglas gente procedente de Izquierda Unida y han confluido en una estructura de confluencia más allá de los nombres y las siglas. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, es muy difícil pensar qué haría uno una vez que ya sabe las consecuencias que tienen sus actos. Es casi imposible, es un ejercicio no es ni de política ficción, es de vida ficción. No, es difícil de valorar, no lo sé porque ya no puedo separar aquel acto de las consecuencias que ha tenido. Sin ninguna duda, ninguna de las personas que estábamos implicadas, que estamos todavía implicadas en esa cuestión, nos imaginamos nunca que podía tener repercusiones penales ni judiciales. Probablemente, si lo hubiéramos sabido, pues hubiéramos planteado las cosas de otra manera. Lo que pasa es que en aquel caso, como en muchos otros, pero creo que el contexto es importante, esto sucedió hace 4 años, en un momento en el que la institución estaba muy cerrada a la recepción de demandas ciudadanas, todas las instituciones, y por fuera de la institución había un momento de mucha expresión, de mucha movilización y de mucha participación, que es un momento, creo, distinto al de ahora, ¿no? En el que se ha abierto, además del cauce de la protesta, el cauce de la institución para transformar las cosas. En ese sentido, aquella protesta, como muchas otras, que se hacía de esa forma teatral, tenía que ver con la visibilización, con un intento de visibilizar de una forma mayor que a través del mero cauce institucional, pues un conflicto y un problema que queríamos que fuera resuelto. Por eso la elección de aquella performance, que como muchas otras, de la misma forma que, no sé, en el movimiento estudiantil pues se ocupaban las facultades o se entraban en las conferencias de los rectores, porque si no, no había forma de hacer que los rectores nos escuchasen, ¿no? Bueno, es, creo, una forma bastante clásica de movilización social, visibilizar que existe algo de una forma algo más teatral para que sea recibida la demanda. Y en segundo lugar, esta es una rueda de prensa del Ayuntamiento de Madrid, que por lo tanto no tiene mucho sentido que entre a valorar, aunque yo soy parte del Consejo Ciudadano de Podemos, no estoy aquí en calidad de miembro del Consejo Ciudadano de Podemos, sino de portavoz del Ayuntamiento y por lo tanto no lo voy a valorar. Vale. Quería preguntarle primero porque tengo entendido que usted dijo que en el acto que ocurrió en Somos Aguas, en la capilla de Somos Aguas, se limitó solamente a mirar. Pero se han publicado unas fotos que esa versión la dejan un poco en entredicho, en la que se le ve a usted participando activamente de esa protesta. Quería saber si sigue manteniendo aquello que creo que dijo. En segundo lugar, quiero preguntarle porque ha dicho que la actitud de Pablo Soto en Twitter es un mal uso de la red social. De eso, por supuesto, no hay duda. Pero
los tuits de este concejal no están dentro de ese debate sobre la libertad de expresión, están simplemente amenazando, probablemente no incitando a hacer violencia, pero sí están jugando con conceptos como Kalashnikov, como tumba de un alcalde, como a matar a ministros. No sé cómo valora y si sigue pensando que esto es comparable. ¿Pero comparable a qué? Pues comparable a un debate sobre la libertad de expresión. Vale. Por un lado, las fotografías a las que hace referencia no son fotografías que se hayan publicado ahora, sino que son fotografías que forman parte del caso desde el principio. Sostengo la misma teoría, la misma postura que sostuve también cuando tuve que declarar, que es la que has referido de una forma muy rigurosa. Exactamente así es como fue la cosa. Y sobre Pablo Soto y los tuits, al contexto al que yo hacía referencia no tenía que ver con él, porque estaba respondiendo a la pregunta de otra compañera que me preguntaba directamente por Guillermo Zapata. Ahí sí los tuits se enmarcaban en ese debate sobre los límites de la libertad de expresión y la libertad y el límite del humor, ¿no? Hasta dónde puede llegar el humor. En el caso de Pablo, no, nunca lo hemos sostenido. Eran chistes pésimos que él puso en su red social con unas consecuencias lamentables a las que nos estamos teniendo que enfrentar ahora, que no se enmarcan en ese debate. Son dos cosas distintas. Pero en todo caso, creo que lo que sí que las unifica es que se trataba de chistes, es decir, ni Pablo ni Guillermo son personas racistas, ni antisemitas, ni machistas. Si fuera así, no estarían en la candidatura ciudadana de Ahora Madrid, no habrían sido parte del proceso de construcción de la candidatura y, por supuesto, no estarían hoy ocupando cargos de responsabilidad en el Gobierno. Es un mal uso, en su caso, pésimo, del humor, por lo que ya ha pedido perdón y disculpas, y si eso tiene o no consecuencias penales, tendrá que ser en el sentido de si realmente es una incitación al odio o no lo es, tendrá que ser un juez quien lo determine y no yo. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Quería saber si hasta donde ha podido indagar el señor Carlos Sánchez Mato ha podido conocer cuál es el grado de ejecución presupuestaria. Quiero decir, si tienen dinero suficiente en la caja como para poder hacer las cosas que pretenden hacer. Y, en segundo lugar, quería saber si hay voluntad política por parte del equipo de gobierno de levantar las alfombras de este Palacio de Cibeles, si lo van a hacer y qué esperan encontrar. Vale, pues sobre la primera pregunta nos contaba ahora Carlos sus primeras averiguaciones, que tenemos que terminar de cerrarlas antes de contarlas de una forma oficial, pero decía que las noticias no son tan malas como esperábamos y que con una cierta reestructuración presupuestaria, que es relativamente sencilla de hacer, porque hay una parte importante del presupuesto que aún no está ejecutado, podíamos hacer la mayor parte de las cosas. De hecho, ha dicho más aún de lo que pensábamos que podíamos hacer. No va a ser tan difícil como pensábamos, pero como digo, los datos en términos concretos y cómo lo vamos a hacer ese proceso de transferencia de recursos, no lo puedo contar todavía porque el propio Carlos está trabajando en ello. Está trabajando mucho, está trabajando muy bien, pero os pedimos todavía algunos días más antes de concretar. Y sobre las alfombras, pues es la otra cosa que estamos viendo. Vamos descubriendo detalles que nos sorprenden. También es posible que es porque no estemos acostumbrados, porque no somos políticos profesionales y, por tanto, digamos que todas las estructuras del protocolo y del protocolo y de la política, así como con mayúsculas, pues nos siguen sorprendiendo, ¿no? Sospechamos o intuimos que hay muchas de ellas que son profundamente innecesarias y que son perfectamente prescindibles y aspiramos a hacerlo en la mayor brevedad. Sobre otras cosas que podamos encontrar debajo de las alfombras o en los cajones, estamos abriéndolos todavía, pero diría que una importante de ellas tiene que ver con la cuestión de la deuda municipal, con el análisis y la auditoría de la deuda, que es una cosa a la que nos hemos comprometido, que creemos que es un ejercicio sano de transparencia, porque no implica tampoco tomar decisiones al respecto, sencillamente saber
cómo y en qué condiciones se ha producido ese proceso de endeudamiento, pero en la medida en la que nos lo tomamos muy en serio y queremos hacerlo de una forma rigurosa, entendemos que es un proceso que tiene que hacerse con un importante apoyo técnico y también control ciudadano, pues estamos empezando a poner las bases para hacerlo. Pero eso sí que va a ser una cosa que nos lleve un tiempo, porque se trata de hacerlo bien, lo mejor posible, sencillamente para saber qué es lo que se ha hecho, antes incluso de valorar si se ha hecho bien o si se ha hecho mal. Hola, por aquí. Hola. Yo quería preguntarle por la relación que espera que se abra entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, una vez ya formalizado el acuerdo entre Cifuentes y Aguado. Y por otra parte, la madre de Alfon, en los juzgados de Plaza Castilla, ha dicho que va a pedir ayuda a Carmena, al Ayuntamiento de Madrid. ¿Iba a pedir, perdona? Va a pedir ayuda para que medie en su caso. No sé si estáis dispuestos a ofrecerle ayuda. Vale. En la relación con la Comunidad de Madrid, nosotros entendemos que las instituciones son instituciones al servicio de todos los ciudadanos, hayan votado lo que hayan votado, este Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, todas las instituciones. Y en ese sentido no hay ninguna preocupación, porque entendemos que sería una cosa de muy poco sentido común que la Comunidad de Madrid, que el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, apoyado en la investidura por Ciudadanos, utilizara de forma partidista la institución. Las instituciones son de todos, esta y la comunidad, y nuestro deseo, y estamos seguros de que así va a ser de una relación fructífera, cooperativa y en la búsqueda de la mejor solución y el bien común para los ciudadanos de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido, en cuanto ellos terminen de constituirse y también tengan un cierto periodo para llegar a la institución y empezar a decidir qué cosas quieren hacer y cuáles no, empezaremos a reunirnos con ellos, porque, como sabéis, las competencias y la relación entre el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad son muy estrechas, y esperamos que lo sean más y que sea una relación productiva, fructífera y positiva para todos. Y en relación con lo segundo, la verdad es que no tenía constancia, me acabo de enterar. Nosotros hemos tomado la firme decisión de hacer este ayuntamiento un ayuntamiento más abierto, un ayuntamiento a la escucha, un ayuntamiento que se preocupa por la gente, y por tanto estaremos, en este caso como en todos los demás, dispuestos a sentarnos con cualquiera que pida la ayuda y el amparo del ayuntamiento, entendiendo después que los cauces para poner en práctica esa ayuda serán distintos y tendremos que evaluarlos, pero sin ninguna duda escucharemos y nos sentaremos a escuchar y a hablar con cualquier persona que requiera la ayuda del ayuntamiento. ¿Estamos?